¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos una vez más a Canal Historia, Historia de México. Y en esta ocasión les traigo un resumen, una pequeña sorpresa para todos ustedes que han seguido fielmente mi canal. Les traigo una revisión del tiempo mesoamericano, tanto temporal como territorial y por civilización. Así que esto es una recompensa a todos ustedes por ser tan fieles seguidores. Así que comencemos. Ok, sabemos que Mesoamérica como zona cultural, ¿sí? Se le debe de estudiar como toda nuestra vida, como cualquier proceso histórico, como cualquier evento histórico. Debemos de tomar en cuenta el tiempo, el espacio, la duración, la estructura y la coyuntura. En este caso, para no hacernos más bolas, vamos a tomar en cuenta para su estudio de Mesoamérica, el tiempo y el espacio. Y en base a eso vamos a ver ya la estructura, es decir, qué civilizaciones se dieron en ese tiempo, en ese espacio. Comencemos. Sabemos que hablando del tiempo, conocido mejormente el tiempo mesoamericano como los horizontes culturales, es decir, cómo se divide, las etapas en las que se divide Mesoamérica para su estudio. Sabemos que se dividió en cuatro: preclásico, clásico, epiclásico y posclásico. Ahora, debemos también entender que así también como se divide el preclásico, que va de 1500, que aquí ya hemos hecho puntual especificación de que para algunos historiadores el preclásico va a iniciar en el 2500, para otros en el 1800. Para efectos prácticos lo voy a poner en el 1800, pero ahora voy a explicar el por qué tomo yo el 1500 como tal. Porque el preclásico, ¿sí? El preclásico se subdivide en otras sub tres etapas. Es decir, sí, el preclásico, que abarca del 1500 al 200 después de Cristo, 1500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, se va a subdividir en preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. ¿Esto qué es? Es como hacer una subdivisión rápida, ¿sí? Que decimos, ok, sí, esto es el preclásico y esto es el clásico. Pero el preclásico también se subdivide en tres, y este va a ser el temprano, el tardío, no es cierto, este es el medio. Este es el medio y este es el tardío. ¿Y por qué se divide así? Bueno, porque en general las características del preclásico abundan en todas estas, o duran realmente todas las características del preclásico, que ya las conocemos, que es la etapa formativa de las civilizaciones, ¿sí? En esos tiempos, abarcan de esta fecha a esta fecha. Sin embargo, si hacemos un estudio mucho más a fondo, nos vamos a dar cuenta que el preclásico también se puede dividir dependiendo los avances y dependiendo los desarrollos que se van a ir teniendo. Así, por ejemplo, entonces, en el preclásico temprano, que aquí sí voy a tomar el año 2500 antes de Cristo, ¿sí? Es cuando apenas las tribus, ¿sí? Las tribus del hombre americano se empiezan a sentar. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer descubrimientos de agricultura y empiezan apenas a convertirse en sedentarios. Entonces, en el preclásico temprano, que va del 2500 hasta el 1500,
Apenas se están desarrollando culturas muy incipientes. Tribus que antes eran nómadas se convierten ahora a sedentarias y empiezan ya a establecerse. Ahora, es aquí la razón de por qué no lo suelo considerar como dentro del preclásico. ¿Por qué? Porque veamos ahora el preclásico medio. El preclásico medio va a surgir cuando surge los olmecas. Es decir, ya una civilización hecha y derecha, con suficiente cultura, tradición, lenguaje, política, sociedad, arquitectura, como para llamarlo civilización. Y no le quiero restar mérito a las civilizaciones tribálicas del preclásico temprano. Pero lo que sí quiero enfocar es de que ya es cuando aparecen los olmecas en el 1500, 1200 antes de Cristo, que ya podemos hablar de un estudio fuerte de Mesoamérica y algo que estudiar realmente. ¿Por qué? Porque ya tenemos centros ceremoniales, tenemos escultura, un poco de escritura. Es por eso que entonces, para mi estudio, vamos a abordar el preclásico, ¿sí? O lo abordamos de hecho ya, pero desde el preclásico medio. Aquí es entonces cuando surgen los olmecas, ¿sí? Los olmecas. Y ya en el preclásico tardío, que va del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo, ¿sí? La última etapa del preclásico, aquí vamos a ver cómo se desarrollaron, por ejemplo, las civilizaciones de los zapotecas y las primeras civilizaciones mayas. Excelente. Entonces así podemos observar que realmente sí el preclásico, como muchos historiadores lo sugieren, comienza posiblemente en el 2500, pero con surgimiento de tribus muy pequeñas que apenas se van a volver sedentarias. Y que si empieza entonces desde el 2500 antes de Cristo el preclásico, entonces lo vamos a dividir en preclásico temprano, los inicios de las civilizaciones, el preclásico medio, ya cuando surgen civilizaciones fuertes como la olmeca, y el preclásico tardío, cuando surgen otras más civilizaciones. Ahora, pasemos al clásico, que va del 200 al 650. Ok, ahora, también aquí yo les dije, muchos autores no consideraban el epiclásico. Nada más muchos autores, inclusive su libro, ¿sí? Muchos de los libros dicen que nada más existió el preclásico, el clásico y el posclásico. ¿Y esto por qué? Bueno, porque también el clásico para muchos historiadores va del 200 al 900, del 200 ya hablamos de nuestra era, al 900. Y entonces el clásico, también como el preclásico, lo subdividen en clásico temprano y clásico tardío. Ok, explico entonces, si el clásico va del 200 al 900, entonces igual que el preclásico, el clásico lo vamos a dividir ahora, entonces, si esto es el clásico, lo vamos a dividir en dos, en preclásico temprano y en preclásico tardío. Ahora, ¿cómo estaría dividido en cuanto a fechas? Observen. Si el clásico temprano va del 200 al 650, el tardío iría del 650 al 900. Pero como ya vimos que fue el epiclásico y que realmente fue una etapa de prácticamente extinción de las civilizaciones mesoamericanas, muchos historiadores concuerdan con que, ¿saben qué? Mejor lo clasificamos como otro horizonte. ¿Por qué? Porque el epiclásico, pues realmente con el clásico no hay mucha semejanza, porque en el clásico hablamos del apogeo de las civilizaciones, y en cambio en el epiclásico hablamos del derrumbe de las civilizaciones. Así que yo en lo personal me voy más por la división en dos horizontes, es decir, el clásico, que va del 200 al 650, y el epiclásico, que va del 650 al 900. Algunos otros historiadores lo manejarían realmente como el clásico temprano del 200 al 650 y el clásico tardío del 650 al 900, lo que para muchos y para mí sería el epiclásico.
Ok, finalmente tenemos el posclásico, que va a ir del 900 al 1521. Eso, bueno, aquí también tenemos posclásico temprano y posclásico tardío. Pero realmente no vale mucho la pena ahondar sobre ese periodo en sí, porque sabemos que el preclásico es el formativo, y aquí sí hay mucha diferencia entre temprano, medio y tardío. El clásico, también hay mucha diferencia entre el clásico temprano y tardío. En el posclásico, pues no, recordemos que el posclásico es el horizonte cultural cuando surgen los grandes imperios, la militarización, la conquista, algunos dirían la barbarie. Ok, esto es en cuanto al tiempo, es decir, en cuanto a los horizontes culturales. Ahora hablemos de Mesoamérica en cuanto a sus zonas culturales, es decir, regiones territoriales. Y como sabemos, tenemos 6. Tenemos el altiplano central, que realmente incluye o actualmente el altiplano central sería lo que es actualmente el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y parte de Puebla, es decir, el centro del país, el corazón, ¿sí? Tenemos el sureste, ¿sí? O el área maya, que ocupa actualmente de México toda la península de Yucatán, es decir, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y Chiapas, también un poquito parte de Tabasco. Golfo de México. Actualmente serían los estados de Veracruz y Tabasco. Tenemos el área oaxaqueña, que incluye Oaxaca y Guerrero, también parte de Puebla. El occidente, que incluye grandes estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, los más importantes o los que realmente abarca esta. Y finalmente el área norteña, que va de Querétaro inclusive San Luis Potosí. Ok, así entonces observamos cómo se subdivide Mesoamérica territorialmente. Ahora, la última parte corresponde a las civilizaciones, de en dónde surgieron y en qué periodo surgieron. Y aquí entonces les hice una clasificación digna de admiración, me tardé mucho, que en donde ustedes pueden observar cada civilización. Obviamente no son todas, ya recuerden que principalmente en el altiplano central me faltaron infinidad, Malinalco, realmente no me cabrían. Si realmente tomamos todas las civilizaciones sería imposible, pero tomo las más representativas de cada zona cultural. Entonces las clasifiqué con una llave en cuanto a, primero, en qué zona cultural, en qué región surgieron o nacieron, ¿sí? Vean. Y después, con un color, clasifiqué también en qué periodo o en qué horizonte mesoamericano nacieron. Así entonces, por ejemplo, vemos que Teotihuacán es del altiplano central, es decir, surgió en el altiplano central, en el Estado de México, de hecho, lo que actualmente conocemos como Estado de México. Y en cuanto al tiempo, está en rojo, que significa que surgió en el clásico, es decir, entre el 200 al 650 después de Cristo. Y así entonces estas civilizaciones están clasificadas aquí. Rápidamente, ¿por qué no? Cuicuilco, una de las madres de la cultura, o una cultura madre. ¿Por qué? Porque, número uno, surge en el preclásico, de hecho en el preclásico medio junto con los olmecas, y surgió en el altiplano central, de hecho en lo que actualmente consideramos como la Ciudad de México. Teotihuacán ya lo mencioné. Xochicalco también surge dentro del altiplano central. Todas las culturas que vamos a ver son del altiplano central. Lo que vamos a especificar es ahorita en qué horizonte cultural nacieron. Xochicalco corresponde también al clásico. Por su parte, los toltecas, que también nacieron en el altiplano central, ellos por su parte son del epiclásico, ¿sí? Mientras que los mexicas, también del altiplano central, Ciudad de México, ¿sí?
pero ellos nacen en el posclásico, es decir, de hecho en el 1321, es decir, son totalmente posclásicos. Aquí por ejemplo tenemos que en el sureste pues obviamente solamente los mayas existen, pero aquí puse las ciudades más importantes. Entonces todas estas ciudades son del sureste, es decir, son mayas, y entonces tenemos que Mayapán surge en el preclásico, Calakmul, Palenque en el clásico y Uxmal y Chichén Itzá en el posclásico. Por su parte en el área oaxaqueña van a surgir principalmente dos civilizaciones, los zapotecas en el preclásico tardío y los mixtecos en el clásico y llegan hasta el posclásico, ¿sí? Por su parte en el occidente de México van a surgir, solamente puse un ejemplo, que son los purépechas o también conocidos como los tarascos, ¿sí? Que van a surgir, ya saben, en qué región, en el posclásico. Aquí también, perdón, me faltó señalar a los totonacas, que son del Golfo de México, que surgen en el clásico, pero que van a perdurar también hasta el posclásico, el mismo caso que los mixtecos, es decir, tuvieron una larga duración. Bien, espero que les haya gustado este video. Voy a compartir esta pizarra para que ustedes la puedan analizar a detalle. Y pues nada, muchísimas gracias por ver, compartir, seguir y escribirme si es que tienen alguna felicitación o algún regaño, ya me han llegado varios. O alguna pregunta, saben que con todo gusto la contestaré. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo video. Chao.